Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento decidieron ver este video. Pero bueno, mi nombre es Guillermo Esquinela, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Farmacología Básica y daré inicio al módulo de farmacocinética. En esta presentación haré una introducción teórica eh, a esta temática y definiré el marco teórico de lo que se conocen como procesos de absorción. Como les mencioné anteriormente, en esta presentación vamos a definir marcos teóricos, o sea que no es el todo de la temática, lo que nosotros estamos presentando en este video, sino que ustedes deben completar, diríamos, la temática a partir de la consulta bibliográfica, o sea, recurrir a los libros que recomendamos, que son los que están acá. O sea, pueden utilizar estas ediciones que son las que están disponibles en el entorno y también si ustedes consiguen ediciones más nuevas, también obviamente la pueden utilizar. Hola, yo soy Guillermo Esquinela, pero imagínense que yo en este caso me inserto en esta diapositiva viniendo del futuro. Para advertirle una cuestión, en principio una cuestión que yo sé que a ustedes les incomoda, que es que el video me salió muy largo, o sea, con mucho tiempo, diríamos, de exposición. Le pido disculpas, espero que el próximo sea más breve, pero yo sé que ustedes recurren a acelerar los videos, por lo tanto, como tengo un modo de hablar muy pausado, elijan la velocidad de reproducción que a ustedes les parezca. La otra cuestión que detecté también es una cuestión de tipo, diríamos, un vicio que tengo de tipo maradoniano. O sea, cuando estoy pensando, a veces y hablando lento, tengo bueno, eso no les puedo prometer que lo voy a eliminar. Así que bueno, vamos a tratar de familiarizarnos con ese tema y que, bueno, menos sepan disculpar. Bueno, ahora vamos a continuar con el video tal cual fue grabado. En los contenidos que ustedes pudieron escuchar, ver y tratar de entender o entender en las presentaciones anteriores sobre la temática de la farmacodinamia, podríamos, como toda generalización puede tener su excepción, podríamos decir en forma general que la farmacodinamia considera lo que el fármaco hace al organismo. O sea, un fármaco produce un cambio en el funcionamiento fisiológico al interaccionar con el organismo a través de moléculas dianas, tales como pueden ser proteínas, ácidos nucleicos, lípidos. Esto lo hacen en general, o lo estuvimos viendo, que hay cierta especificidad en la interacción entre el fármaco y estas moléculas dianas. Sin embargo, hay otros fármacos que actúan conforme a sus propiedades físico-químicas a través de mecanismos que son inespecíficos. Ejemplo de eso son agentes osmóticos, compuestos ácidos bases, como en el caso de los antiácidos locales, absorbentes, como en el caso del carbón activado, bueno, y otros ejemplos más que después se les mencionó o se les irá mencionando. Pero es importante recalcar que la mayoría de estos fármacos producen efectos al hacer blanco de forma específica sobre macromoléculas, sobre receptores
transportadores, canales, enzimas. El fármaco reacciona e interacciona con estas moléculas diana y genera una respuesta celular. La farmacocinética comprende otra parte de todo este fenómeno, que parte de imaginar que cuando se administra un fármaco, ese fármaco tiene que llegar a esa molécula diana. Y esa molécula de fármaco dentro del organismo sigue un recorrido. Y en ese recorrido le ocurren cosas, porque el organismo de alguna manera trata de sacárselo de encima. O sea que dentro de la farmacocinética también podemos decir que en términos generales podemos considerar esta etapa, esta parte del estudio de la farmacología como lo que el organismo le hace al fármaco. Como siempre ocurre, para tratar de mejorar la comprensión del proceso, que es un proceso que se da, diríamos, de forma simultánea, ocurren muchas cosas. Sin embargo, vamos a tratar para su mejor comprensión, dividirlo en tres etapas importantes de este proceso farmacocinético, que son la absorción, la distribución y la eliminación. Todo esto lo iremos desarrollando a lo largo de las presentaciones. En el caso de la eliminación, vamos a considerar los procesos de biotransformación, de metabolismo del fármaco y los procesos de excreción. Todas estas temáticas ustedes la vieron en forma de ejemplo en biología o la vieron en más detalle, con más detalle en bioquímica y fisiología. Por eso yo les pido a ustedes que recurran a recuperar de su memoria, de su conocimiento, esas temáticas, porque son importantes para poder, diríamos, comprender estos fenómenos. O sea, la farmacología en general no crea funciones dentro del organismo, sino que utiliza mecanismos ya preexistentes. En la diapositiva anterior les mencioné que para comprender mejor el proceso farmacocinético lo vamos a dividir en distintas etapas, en distintos procesos, como son los procesos de absorción, distribución y eliminación. Sin embargo, es necesario tener un punto de partida, donde es necesario que comprendamos que estas etapas no ocurren de forma estrictamente correlativa, que hay una simultaneidad que varía en intensidad y en el tiempo. Vamos a recurrir a nuestra imaginación para tener una primera aproximación de cómo se dan estos procesos. Vamos a imaginarnos que un fármaco es administrado por alguna vía, que después la vamos a desarrollar con más detalles, como por ejemplo puede ser la vía oral. El proceso de absorción debemos entenderlo como la transferencia de fármaco desde el sitio de administración a la circulación sistémica. Una vez que llega a la circulación sistémica, este fármaco está disponible para los otros dos procesos, para la distribución y para la eliminación. En el caso de la distribución, también cabe considerar
que existen órganos más perfundidos que forman parte de lo que acá llamamos como compartimento central, en el cual está el riñón, el hígado, los pulmones, el corazón, y el compartimento periférico, donde el acceso del fármaco va a ser más lento, como puede ser en el caso del músculo, el tejido adiposo, el hueso. Pero una vez que llega el fármaco a la sangre, entonces está disponible tanto para la eliminación como para la distribución. Mirando la distribución, vemos que este fármaco es capaz de llegar a los distintos tejidos y órganos. En este caso, este fármaco vamos a suponer que su diana molecular se encuentra en el corazón. Necesito que ese fármaco interaccione con esa diana molecular para generar una respuesta que yo deseo, que está en el corazón. Pero, como vemos, este fármaco también llega a otros tejidos. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que en algunos de esos tejidos el fármaco no encuentre una diana, su diana farmacológica, por lo tanto no genera ninguna respuesta, pero el fármaco está ahí. En principio se puede almacenar ahí y después con el tiempo se va a ir yendo, lavando, diríamos, de esos tejidos. Pero también puede ocurrir que llegue a otros órganos y a otros tejidos en los cuales existe la diana farmacológica. Y en ese caso genera una respuesta que no es deseada. ¿Qué pasa? También dijimos, lo mencionamos ya 2 veces, cuando ese fármaco llega a circulación sistémica. También sufre o ya está disponible para ser excretado. El fármaco puede ser excretado como tal, o sea, como ingresó, o puede ser excretado como un producto de metabolización. Eso ocurre, o lo podemos como 2 vías de excreción importantes, la más importante es la renal seguramente, y la hepatobiliar. Y diríamos como órgano metabolizador, una vez que el fármaco está dentro del organismo, el hígado, diríamos, cumple una función muy importante, lo cual no significa que tampoco que no haya metabolización también a nivel renal, a nivel plasmático y de otros tejidos. Con este juego de imaginación que estamos tratando de hacer, vamos a ver que en el tiempo, a partir del momento en que yo tomé un comprimido, agua y lo ingerí, y ese fármaco comenzó a llegar a la circulación sistémica, podemos empezar a imaginar qué es lo que pasa con la concentración del fármaco en el plasma, cómo va aumentando en el tiempo, cómo desde el plasma pasa a distribuirse a distintos tejidos, pero que también simultáneamente comienza a eliminarse, o sea que algo que entra también se elimina. Por lo tanto, hay que imaginarse en el tiempo qué es lo que va a ocurrir en el plasma, porque es el punto donde yo puedo medir cómo varía, diríamos, la concentración del fármaco en el tiempo. Porque si no, podría medirlo en los tejidos, sí, pero eso implicaría hacer biopsias, sería extremada y exageradamente invasivo. Por lo tanto, es importante que nosotros en este juego de imaginación de cómo se van dando los procesos de absorción, de distribución y eliminación en el tiempo, podamos imaginar y visualizar en el plasma cómo va variando esa concentración. Esta diapositiva está relacionado con todo lo que describimos en la diapositiva anterior. Pero el objetivo, como dijimos, nosotros lo que podemos visualizar es
cómo varía la concentración del fármaco en el plasma en el tiempo. En este caso, vamos a hacer una observación de cómo varía la concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo para la administración de una dosis única de fármaco. Y cómo esta curva que ustedes observan acá está relacionada con los procesos de absorción, distribución y eliminación. Yo le dije que hay una simultaneidad en los distintos procesos, en estos tres procesos que mencionamos, que se van a dar con distinta intensidad de acuerdo al tiempo que transcurrió desde la toma, desde la administración de ese fármaco. Y vamos a ver en distintas regiones de esta curva cómo la intensidad de esos procesos se puede dar, va cambiando. Vamos a considerar una única dosis de un comprimido por vía oral. A tiempo cero, la concentración plasmática va a ser 0. Ese comprimido se tiene que disgregar, después vamos a ver, se tiene que disolver el fármaco y ahí se absorbe fundamentalmente en el intestino y pasando por porta, por el hígado y lo que queda del hígado llega a la circulación sistémica. Entonces ahí recién empiezo a observar cómo varía la concentración del fármaco en el plasma. En la primera porción de la curva, yo observo que hay un aumento de la concentración del fármaco en el tiempo. Es una etapa en la cual la velocidad específica de absorción es mayor que la velocidad de eliminación. Porque, ¿qué habíamos dicho? Cuando el fármaco llega a circulación sistémica, está disponible para distribuirse y para eliminarse. Pero cuando todavía en el sitio donde se administró el fármaco, digamos, hay una cantidad importante de fármaco, la transferencia desde el sitio donde se dispuso el fármaco a la circulación sistémica, hay una diferencia de concentración que hace que hay una fuerza impulsora que genera el aumento de concentración del fármaco en el plasma. Pero a medida que va aumentando la concentración de fármaco en el plasma, en un principio va aumentando la velocidad de eliminación y también se va agotando el fármaco en el sitio de administración. Lo cual lleva que hay un punto en el cual uno alcanza un valor de concentración en el cual la variación de la concentración plasmática en el tiempo comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque la velocidad específica de eliminación empieza a tener más peso, va a ser más importante que la velocidad específica de absorción, ya que en el sitio de administración se va agotando el fármaco. Al punto en el cual el fármaco, una vez que se agotó en el sitio de administración, diríamos, pasa a una etapa final de esta curva, donde, diríamos, el proceso fundamentalmente es un proceso, la variación de la concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo se debe a esta disminución al proceso de eliminación. ¿Qué pasa con la distribución?
La distribución, ¿qué habíamos dicho? A medida que aumenta, empieza a llegar fármaco al plasma y la concentración aumenta, es una fuerza impulsora para que el fármaco pase de la circulación sistémica a los tejidos. Ese es el sentido, o sea, en ese sentido se mueve el fármaco en la primera etapa de esta curva. Pero una vez que se agota el sitio de administración y la velocidad de eliminación empieza a tener un dominio, diríamos, en lo que es la cinética, en lo que es la variación de la concentración plasmática en el tiempo, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a ocurrir también, por este lado, que hay como una distribución inversa, o sea, el fármaco que tomó, los tejidos que tomaron el fármaco empiezan a cederlo a, a la sangre. Y en esa etapa ya llegamos a la etapa final, donde el proceso es fundamentalmente de eliminación. El objetivo de comprender esta gráfica y comprender lo que se trató de decir en la diapositiva anterior está en ver en esto, que estas etapas en que dividimos absorción, distribución y eliminación, en el tiempo se van dando con distintas intensidades. Tenemos una primera etapa en esta que vimos donde predomina, diríamos, la velocidad específica de absorción. Hay otra donde empieza a predominar los efectos de eliminación y de distribución y simultáneamente están en juego todos estos procesos. Hasta que finalmente la eliminación, si la administración fue una sola dosis, la etapa final está gobernada fundamentalmente por la velocidad específica de eliminación. Bien, sin dejar de lado y sin olvidar todo lo que estuvimos hablando anteriormente, de que este proceso farmacocinético, estos procesos de absorción, distribución y eliminación se dan de manera simultánea, simplemente cambian las velocidades relativas del proceso según la línea de tiempo y que todo se da simultáneamente. Comenzamos a dividir el tema y a empezar a definir más concretamente, a tratar más concretamente de estos distintos procesos de forma individual. Y nos vamos a referir a la absorción, que es la transferencia de droga desde el sitio de administración a la circulación sistémica. Para abordar este tema es importante considerar las distintas formas, las distintas vías de administración con la cual podemos hacer llegar un fármaco o iniciar la administración del fármaco para que llegue a su sitio de acción. Podemos ver administración intravenosa, subcutánea, intramuscular, rectal, inhalatoria, sublingual, transdérmica, etcétera, etcétera. Y es importante en este caso considerar el recorrido, ¿no? Porque si la absorción es la transferencia de la droga desde el sitio de administración a la circulación sistémica, hay que ver dónde lo ponemos para ver cómo llega a la circulación. ¿Qué recorridos tiene que hacer el fármaco para llegar a la circulación sistémica y qué cosas le puede ocurrir en ese recorrido? Cuando nos hablamos de la administración intravenosa, dijimos que íbamos a encontrar una curva de relación concentración del fármaco en sangre respecto al tiempo diferente a la que les mostré anteriormente. Y acá la vemos, es esta.
obviamente, a tiempo cero, en la administración intravenosa, voy a tener la concentración máxima de fármaco en sangre. O sea, toda la etapa de absorción no la puedo considerar, porque yo pongo directamente el fármaco en la circulación sistémica. Después tenemos las otras vías de administración, como puede ser la vía oral. En el caso de la vía oral, si uno se imagina la situación, imagina el recorrido, como estuvimos hablando, todo el recorrido por el tracto gastrointestinal, o sea, llegar por boca, esófago, estómago, intestino, y todo el fármaco, la absorción se va a hacer fundamentalmente, o se hace por vía portal fundamentalmente, y o sea, lo cual hace que ese fármaco en primera instancia va a pasar por el hígado. Y si algo sabemos es que el hígado es uno de los principales órganos metabolizadores, si no el principal, es el principal órgano metabolizador. Lo cual va a hacer que si ese fármaco sufre metabolización, bueno, no todo lo que yo ingiero va a hacer llegar finalmente a la circulación sistémica. Eso después lo vamos a ver y darle un número, darle un valor, una definición a eso que ocurre. Pero después, bueno, también ocurre qué pasa si es intramuscular, o sea, considerar los tejidos, la irrigación de los tejidos, las barreras que debe traspasar el fármaco para finalmente llegar a la circulación. Lo mismo que la subcutánea. En el caso de la sublingual, en el caso de la vía inhalatoria a través de la circulación pulmonar, en el caso de las hemorroidales, dependiendo si son superiores o inferiores, que pueden pasar por hígado o pueden evitar el paso hepático. Bueno, todo eso se va a ir considerando con la finalidad de darse cuenta o poder entender estas curvas en las cuales hoy describimos una de ellas, por eso les dije que era, la de vía oral era prototípica. ¿A qué? A la intramuscular, a la subcutánea, a la oral. O sea, ¿cómo están desplazadas en el tiempo estas curvas? Bueno, va a depender justamente de la accesibilidad o del tiempo de los procesos que ocurren o del recorrido, del camino que tienen que hacer para llegar a la circulación sistémica. Es importante también que estas vías de administración ustedes las consideren. Pueden buscar la información o pueden consultarla, imaginarla de distintas formas. Sabemos que existen y bueno, el uso de una vía de administración u otras, ya sea enteral o vía parenteral, en términos generales, puede ser también inhalatoria, transdérmica, etcétera, pero estas vías de administración muchas veces tienen, o en general se optan dependiendo de las situaciones en las cuales puede encontrarse el paciente, de las características químicas del fármaco. Hay distintas razones por las cuales ustedes van a en algún momento elegir una vía de administración. Es interesante que puedan tener más o menos claro por lo menos las principales vías de administración de fármaco, qué ventajas y desventajas les pueden dar. Esta diapositiva tiene como objetivo mostrarles algunas características destacadas de diferentes vías de administración de fármaco, como pueden ser las más comunes, como pueden ser
la intravenosa, subcutánea, intramuscular, la vía oral. Es importante que ustedes recurran a este capítulo en el Goodman y Shillman y vean las ventajas y desventajas y que les va a permitir comprender, diríamos, la elección de una vía u otra. Por ejemplo, en el caso de la intravenosa, a nivel de la absorción, se evita la absorción, los efectos son potencialmente inmediatos. ¿Por qué? Porque el fármaco lo ponemos directamente de circulación sistémica, lo cual también nos permite disponer una cantidad justa, calculada del fármaco, mientras que, por ejemplo, en la administración oral puede ser variable el patrón de absorción porque no va a depender solamente o sea, mejor dicho, puede depender de variar por muchas razones que después la vamos a describir, que pueden tener que ver con el formulado farmacéutico, puede tener que ver con el tránsito intestinal, el vaciamiento gástrico, etcétera, 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 que después vamos a ver, la cual puede terminar definiendo que la cantidad, la dosis que nosotros estamos administrando para cada paciente puede terminar finalmente solo una pequeña fracción, una fracción variable de fármaco en circulación sistémica. Les recomiendo entonces que vayan a este capítulo del Goodman y Shillman y puedan, diríamos, asimilar y puedan incorporar las ventajas y las desventajas de la para la elección de las distintas vías de administración. Bueno, en el proceso de absorción nos cabe pensar que los fármacos van a tener que atravesar distintas barreras, entre ellos la membrana, obviamente, fundamentalmente las membranas celulares. ¿De qué forma lo va a hacer? Bueno, a través de los mecanismos que ustedes ya han visto en biología y en fisiología seguramente. ¿Qué mecanismos, por qué mecanismos se realizan? Y bueno, eso va a depender de la estructura química del fármaco y las características físico-químicas que le correspondan. Lo pueden hacer de forma pasiva, aquellas sustancias lipofílicas que pueden atravesar directamente la membrana, porque tienen capacidad de atravesar la capa lipídica, lo hacen a favor de un gradiente de concentración, por eso es pasivo. También puede ocurrir que ese mismo fenómeno, esas mismas otras sustancias puedan hacerlo a través de canales o a través de transportadores en procesos de difusión facilitada. Como también puede ocurrir que utilicen mecanismos de transporte activo en el cual su ingreso va a depender de el gasto de energía, ya sea a través de un cotransporte, por ejemplo, con otro tipo de iones en general, porque ustedes recuerdan el transporte de aminoácidos o de glucosas, la absorción de aminoácidos o glucosas, como se hacía. Por lo tanto, poder refrescar y poder recuperar estos conocimientos es de utilidad para poder comprender el proceso de absorción. Entre los mecanismos que mencionamos de transferencia de sustancias, de compuestos a través de una membrana, la difusión simple, o sea, como forma de transporte pasivo, y imaginándolo ocurre a través de la fase lipídica, vamos a estudiarla y analizarla a partir de la ley de Fick. Es una modelización, obviamente, pero nos sirve para poder plantear qué variables pueden entrar en juego cuando nos referimos a el flujo
de sustancia transferida desde un compartimento a otro compartimento. O sea, la velocidad con la cual una sustancia pasa de un compartimento a otro compartimento. ¿Qué variables pueden entrar en juego? Obviamente tenemos que suponer que estamos considerando una membrana y que esta membrana es una membrana plasmática. Entonces vamos a analizar características de la membrana y vamos a analizar características de el compuesto, la sustancia que la atraviesa. En este caso ya podemos imaginar al fármaco. Bueno, esta masa de compuesto transferida por unidad de tiempo, ¿de qué va a depender? Bueno, si el proceso es pasivo, una de las variables que es muy importante es la diferencia de concentración entre un compartimento y otro compartimento. Cuanto mayor sea la diferencia de concentración, el flujo de sustancia será mayor. ¿Qué otras variables podemos considerar? Podemos considerar la superficie a través de la cual se hace la transferencia. La superficie, esa variable se va a colocar respecto al flujo de sustancia de manera directamente proporcional. O sea, cuanto más superficie tengo, más flujo voy a tener. ¿Qué pasa con el espesor de esta membrana? Uno puede pensar el espesor, puede pensar en características de esa membrana. No solamente el espesor físico. ¿De qué manera va a actuar? Bueno, cuanto mayor sea este espesor, va a ofrecer una dificultad a la transferencia del soluto, o sea que va a actuar de manera indirecta, o sea, inversamente proporcional al flujo. Y después hay otro valor a considerar, que es el coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión es algo que los físicos, los químicos utilizamos, me meto porque yo soy químico, para poder, diríamos, redondear una ecuación. Ahora, ¿qué elementos contiene ese coeficiente de difusión? Bueno, tiene elementos en los cuales están relacionados con las características del soluto que está atravesando la membrana. Imaginemos un fármaco. Imaginemos que es una difusión a través de fase lipídica, que es un transporte pasivo. Por lo tanto, el coeficiente de partición lípido-agua, conocido como coeficiente de reparto, coeficiente de partición, no importa, lo que me interesa es que conceptualicen el hecho, es que una sustancia puede ser más liposoluble o menos liposoluble. Si la difusión es simple a través de fase lipídica, cuanto más liposoluble sea, diríamos ese coeficiente de difusión va a ser mayor. Lo mismo ocurre en aquellos fármacos donde hay una enorme cantidad de fármacos que son ácidos o bases débiles, del parámetro que vinculado, el pKa, o vinculado como la constante de disociación ácida de estos ácidos o de estas bases débiles, en el cual, dependiendo de ese valor, según el pH que tenga en uno o en otro compartimento, esto lo vamos a después a detallar un poco más, voy a tener mayor proporción de forma ionizada y de forma no ionizada del
fármaco del compuesto que estamos considerando. A través de la fase lipídica va a atravesar la forma no ionizada. Por lo tanto, dependiendo de este valor de la constante de disociación ácida, yo puedo, diríamos, es un valor que a mí me va a permitir considerar el flujo o la transferencia, la velocidad de transferencia de un compartimento a otro de esa sustancia. También el tamaño molecular y puede haber otras variables. Yo lo que les pido a ustedes es que imaginen situación. O sea, yo tengo una membrana, imaginen que por vía oral yo administré un fármaco. Si lo di en forma de comprimido, primero se tienen que, los fármacos obviamente se absorben en forma libre, solubles, solubilizados. Eso después también más lo vamos a ver o lo vamos a volver a marcar. Pero imagínense ese fármaco con características como para que pueda ser absorbido por difusión simple. ¿Qué pasaría en el estómago, donde tengo un pH diferente al de la sangre? ¿Qué pasaría en el intestino, que tengo un pH diferente al de la sangre y además tengo una superficie mucho mayor que en el estómago? O sea, hay una serie, ustedes pueden empezar a imaginar, diríamos, yo puse un fármaco ya solubilizado o ya tengo solubilizado un fármaco transitando el estómago y el intestino y ese fármaco tiene todas las propiedades como para que su absorción sea por difusión simple. De qué variables o qué variables yo debo considerar o puedo considerar para suponer que uno u otro fármaco tenga una mayor velocidad de absorción que otra. Lo mismo ocurre con la transferencia mediada por transportadores. O sea, yo puedo tener un fármaco que sea muy polar. Después vamos a ver un ejemplo. Puedo tener fármacos que debido a su polaridad no pueden hacer su absorción por difusión simple, entonces tienen que echar mano a transportadores, ya sea por transporte activo o por difusión facilitada. Obviamente el fármaco no va a crear un transportador. El fármaco va a utilizar, si puede, si tiene cierta afinidad por los sitios de unión, algún transportador preexistente. Recuerden, como ya creo que mencioné, los transportadores de glucosa, los transportadores de aminoácidos, etc. Bien, considerando o continuando con el proceso de transporte por difusión simple, dijimos que en el coeficiente de difusión, uno de los parámetros a considerar es el coeficiente de partición lípido-agua. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo se cuantifica? Nosotros vamos a obtener un número, pero yo ya les quiero advertir, como ocurre en muchas cosas que vamos a ir planteando de farmacocinética, que son modelos. Son modelos físico-químicos que me dan determinados parámetros. Lo cual, modelos en general cerrados, cosa que no ocurre porque un sistema vivo es un sistema abierto. Por lo tanto, estos datos, estas variables que me van a cuantificar una propiedad del fármaco o de la sustancia que estoy considerando, eh, está sujeta justamente a esta modelización, pero es útil. Imaginemos que yo tengo una fase oleosa y una fase acuosa, que tengo tres tipos de sustancias y que estas sustancias
las arrojo a este sistema bifásico. Bifásico porque tiene dos fases, una fase oleosa y una fase acuosa. Estas moléculas, como dije, tienen características estructurales, las cuales le confieren distintas propiedades físico-químicas. Yo agito, dejo que se estabilice y después me pongo a observar cómo se distribuyeron esas sustancias entre la fase oleosa y la fase acuosa. Y observo que tengo distintas formas de distribución. Por ejemplo, observo que estos cuadrados violetas tienden a acumularse en la fase oleosa, que los triángulos verdes se tienden a acumular en la acuosa, o que los círculos rojos se distribuyen de igual manera en una fase u otra. Eso depende de qué? De las características estructurales de la molécula. Obviamente, a primera vista, ¿qué puedo decir? Bueno, que los cuadrados violetas son más liposolubles que los triángulos verdes. Si yo me la imagino atravesando una membrana, esa molécula, bueno, los cuadrados violetas seguramente van a tener mayor facilidad para atravesar por difusión simple la membrana, o lo va a hacer con un flujo mayor. Eso significa que los triángulos o los círculos no la pueden atravesar. Sí, la van a atravesar porque son capaces de estar en la fase oleosa. Lo que pasa es que lo van a hacer a menor velocidad. Para buscar un parámetro de un número que a mí me ayude a ver qué pasa con el grado de mayor liposolubilidad de una sustancia, se define el coeficiente de partición o coeficiente de reparto, lo van a encontrar, no quiero entrar en detalles, porque incluso hasta acá pongo el signo proporcional porque entraría en juego un logaritmo y la verdad que no la quiero complicar. Pero ¿qué puedo decir? Que este coeficiente de partición es un número que está vinculado a la relación entre la concentración de la sustancia o del fármaco en la fase oleosa respecto a la concentración del fármaco en la fase acuosa. Y eso me da valores. Me da valores en los cuales el coeficiente de partición es mayor que 1, lo cual significa que la concentración en la fase oleosa es mayor que en la fase acuosa. Me puede dar un coeficiente de partición menor que 1, lo cual me dice que la concentración en la fase acuosa es mayor que en la oleosa. O si quiero poner algo, diríamos, referencial, pero seguramente inexistente, es que tenga un coeficiente de partición igual a 1, lo cual significa que la concentración de fármaco en la fase oleosa y en la fase acuosa es la misma. Esta tabla que acá vamos mostramos y vamos a terminar descubriendo, tiene como objetivo mostrar la relación que existe entre el coeficiente de partición y el porcentaje de absorción de un grupo de fármacos que son en este caso los barbitúricos, que actúan en el sistema nervioso central, deprimiendo fundamentalmente la actividad cerebral. Pueden actuar como
anestésicos, hipnóticos, sedantes, anticonvulsivos. En este caso, podemos ver la relación de estructura molecular de estos diferentes tipos de barbitúricos, tales como el barbital, el fenobarbital, el pentobarbital y el secobarbital, y poder relacionar y ver que si bien tienen una estructura básica que dependen del ácido barbitúrico, se agregan, diríamos, residuos hidrocarbonados, que son los que, de acuerdo a las características de estos residuos hidrocarbonados, van a generar que la molécula sea más o menos liposoluble. Como ven, acá hay núcleos bencénicos, hidrocarbonados ramificados de tipo isoprenoides. ¿Y eso en qué se traduce este residuo? Se traduce en que a medida, como ven acá, donde este residuo hidrocarbonado se hace más importante, el coeficiente de partición aumenta. Ahora, si estos fármacos, por su estructura, nos permiten, podemos de alguna manera asegurar de que fundamentalmente van a absorberse por difusión simple, atravesando la membrana lipídica, la membrana celular, la fase lipídica. Esto nos va a permitir relacionar qué cosa, que evidentemente ya nos permiten suponer que aquellos compuestos que tienen un mayor, diríamos, coeficiente de partición, seguramente van a tener mayor facilidad de atravesar la membrana y por lo tanto van a tener, diríamos, van a ser absorbidos más fácilmente. Si nosotros consideramos, por ejemplo, una misma dosis de estos barbitúricos administrados por vía oral, que se observa, digamos, el porcentaje de absorción de los mismos a un mismo tiempo, vamos a observar que finalmente aquellos barbitúricos que tienen un coeficiente de partición más elevados van a tener un porcentaje de absorción más alto. Este concepto también de esta relación entre la velocidad de transferencia a través de la membrana plasmática y el coeficiente de partición también es válido y nos sirve una vez que el fármaco se absorbió en la fase de distribución, en la cual también va a tener que atravesar membranas. Entonces, si el proceso de transferencia fundamentalmente es por difusión simple a través de la fase lipídica de la membrana, aquellos fármacos que presenten un mayor coeficiente de partición tendrán mayor facilidad para atravesar la membrana. Otro de los parámetros que habíamos incluido en ese coeficiente de difusión es el pKa, o el menor logaritmo de la constante de disociación ácida, que es un parámetro que me va a dar algunos también indicadores de la facilidad con la cual una sustancia, en este caso un ácido o una base débil, sea capaz de atravesar por difusión simple una membrana. Les pido que recuperen donde lo vieron en fisiología seguramente, las definiciones de ácidos, de bases, de ácidos y bases débiles. Yo simplemente acá las voy a mencionar porque son importantes. Fundamentalmente el manejo, en el manejo del medio interno, el equilibrio ácido-base es muy importante en distintas situaciones fisiopatológicas.
Un ácido, hay distintas definiciones de ácido. Según Bronsted y Lowry, un ácido es cualquier especie capaz de donar un protón. Imagínense el ácido clorhídrico, cloro, hidrógeno, lo ponemos en agua y va a dar un protón. El ácido acético, el vinagre de alcohol, por ejemplo, es casi todo ácido acético, lo ponemos en solución acuosa y el ácido acético se libera un protón al medio acuoso. Se une generalmente el agua generando un catión, un hidrogenión. Estos ácidos pues, se clasificaban en ácidos fuertes o en bases fuertes también, podemos hablar de las bases. Y cuando hablamos de que es un ácido fuerte o una base fuerte, nos referimos a que son especies que se disocian completamente para formar los iones en solución. Mencioné ácido clorhídrico, yo lo pongo en agua y el 100% de moléculas de ácido clorhídrico se van a disociar en protón, en ion hidrógeno y en cloruro, anión cloruro. Por el contrario, los ácidos y bases débiles se ionizan solo parcialmente y la reacción de ionización es reversible. O sea, ¿qué significa eso? Yo tengo ácido acético, que les hablaba hoy en el caso del vinagre, lo pongo en agua y el ácido acético se me va a disociar en acetato, que es el anión, y me va a liberar el ion hidrógeno. Y me va a quedar una proporción de ácido acético sin disociar. Ese proceso de disociación es reversible. Y de ahí surge la constante de equilibrio ácida de estos compuestos. Les pido que vayan a algo que seguramente les suena feo, pero bueno, mírenlo, que es la fórmula de Henderson-Hasselbalch para ácidos débiles y para bases débiles. Entonces habíamos dicho que es un ácido débil, ¿por qué? Porque tengo una forma sin disociar, que en medio acuoso se disocia en su anión, en su forma ionizada, y en el ion, en el protón, hidrógeno. Si nosotros veíamos la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿cómo se relacionaba? ¿Qué es lo que me hacía? Me hacía relacionar el pH de la solución. Iba a depender del pK del ácido y del logaritmo de la relación de la forma ionizada sobre la forma sin ionizar. Para las bases débiles tenemos el equilibrio como la base, como un ácido, liberando el ion hidrógeno. Me relacionaba el pH con el pK, con la relación de la forma, de la concentración de la forma ionizada sobre la forma sin ionizar. Acá en principio vamos a partir de lo siguiente, vamos a partir de que tenemos formas moleculares no ionizadas y formas ionizadas, ya sea ácido o base. Esto nos hace suponer que si consideramos una membrana, quien va a atravesar la membrana es la forma no ionizada. La forma ionizada
tiene una polaridad tal que hace que no pueda atravesar la fase lipídica. Lo mismo ocurre con una base. La base, en su forma no ionizada, es la que va a atravesar la membrana y la forma ionizada no la va a atravesar. Bueno, otra vez estamos enfrentados a la ecuación, a la fórmula de Henderson-Hasselbalch, para poder ver si nos puede dar una mano o ayudar para comprender qué es lo que ocurre cuando un ácido o una base débil atraviesa una membrana, que separa dos compartimentos con diferentes pHs. Con respecto a un ácido débil, habíamos planteado que la forma no ionizada, la forma protonada, como ustedes quieran llamarlo, es la que puede atravesar la membrana. Va a atravesar la membrana, supongamos que ponemos en este compartimento la sustancia, va a empezar a atravesar, a sufrir un proceso de disociación entre la forma protonada y la forma no protonada, pero la forma sin protonar puede atravesar la membrana y desplazar también un equilibrio en el compartimento de pH 8. Bien, el asunto está que nuevamente esto es un modelo en un sistema cerrado, en el cual en un determinado momento se va a establecer un equilibrio y este equilibrio va a hacer que la forma protonada va a ambos lados de la membrana, va a tener la misma concentración, que en este caso de manera referencial le ponemos el valor 1. Acá la pregunta es decir, bueno, ¿qué me ofrece esta ecuación, esta fórmula, para ver si en esta distribución, diríamos, esta molécula se distribuye de igual manera, en igual cantidad, de un lado u otro? ¿Cómo hace este pKa para favorecer o no favorecer, diríamos, la transferencia de esta sustancia a un lado u otro de la membrana? Para eso consideremos en la fórmula de Henderson-Hasselbalch la diferencia entre el pKa y el pH. En este caso vamos a considerar el ejemplo del ácido salicílico, que es un ácido débil con un pKa de 3. Primero tenemos que conceptualizar qué es el pKa. El pKa es el pH, o sea, qué pasa cuando la concentración de la forma no protonada y la concentración de la forma protonada son iguales. Esto es igual a 1, esto es 0, por lo tanto el pH es igual al pKa. Por lo tanto, cuando yo hablo del pKa, estoy hablando del pH en el cual coexisten iguales cantidades de forma no protonada y de forma protonada. Pero en este caso, cuando yo reacomodo la ecuación de Henderson-Hasselbalch, me queda, puedo reacomodarla de esta forma y obtener una diferencia entre el pKa y el pH que me va a dar una medida de la relación de concentración de la forma protonada sobre la forma no protonada. ¿Qué es lo que yo pienso o espero? Bueno, digo, si el pKa es igual a 3, significa que a pH 3 tengo igual cantidad de forma protonada y de forma no protonada. Si lo tengo a pH 7, que es más alcalino, ¿qué va a ocurrir?
el sistema se me va a desplazar en este sentido. Por lo tanto, yo voy a tener una determinada cantidad de forma no protonada. ¿Qué cantidad? ¿Qué relación voy a tener? Bueno, va a depender de esta diferencia entre el pKa y del pH. Es la diferencia entre 7 y 3. ¿Qué cuánto es? 4. El antilogaritmo de 4 me dice de que en este compartimento, si tengo una molécula de la forma protonada, al ser un medio más alcalino, voy a tener 10.000 moléculas de la forma no protonada. ¿Qué va a pasar en el otro lado? La diferencia es 8 a 3, son 5. Por lo tanto, la cantidad de forma no protonada, ¿cuánto va a ser? 100.000. O sea, si yo veo este estado de equilibrio en este momento, miro, ¿qué voy a decir? Que cómo se distribuyeron las formas protonadas y no protonadas de este ácido débil atravesando la membrana en dos compartimentos de pH diferentes. ¿Se distribuyeron igual? No. En este compartimento hay mayor cantidad de moléculas de la sustancia que en este otro compartimento. Podríamos empezar a inferir de que si estamos hablando de un fármaco ácido que atraviesa una membrana que separa dos compartimentos de pH diferente, este compuesto ácido débil, este fármaco ácido débil, va a tender a acumularse en aquel compartimento donde el pH sea más alto. ¿Qué pasa con una base? Podemos hacer un razonamiento similar. Tenemos una forma protonada, tenemos una forma sin protonar y tenemos que de la diferencia entre el pKa de la base y el pH nos va a dar esta relación de concentraciones entre la forma protonada y la forma sin protonar. Consideremos un fármaco como la anfetamina con un pK igual a 10. ¿Qué significaba? pK igual a 10, que a pH 10 yo tengo el 50% de ese fármaco en su forma protonada y el 50% en su forma no protonada. Cuando pongo este fármaco y digo que se distribuye y se alcanza el equilibrio significa que haya iguales concentraciones de la forma que es difusible. Existe la misma concentración de un lado y de otro de la membrana. La pregunta es, ¿qué pasa en este caso con la forma ionizada? Si yo tengo un pH igual a 2, ¿qué significa? Que voy a tener muchos protones. Por lo tanto, el equilibrio hacia dónde se me va a desplazar. En este sentido. O sea que voy a tener una importante cantidad de forma protonada. ¿Cuánto? Y eso va a depender de la diferencia entre el pK ácido menos el pH. ¿Qué cuánto es acá? 10 del pKa y 2 menos 2. O sea, son 8. Yo sé que voy a tener más de esto. ¿Cuánto? En términos de diferencias de pK. 8 de pKa y de pH. 8. ¿A cuánto equivale 8? A 100
millones de moléculas. ¿Y del otro lado qué pasa? Y del otro lado, 7 sigue siendo de alguna manera, si bien es un pH neutro, sigue siendo un pH más ácido que 10. Por lo tanto, también voy a tener una mayor cantidad de forma protonada. ¿Pero cuánto? Y va a depender nuevamente de esta diferencia, que me da esta relación. ¿Cuál es la diferencia? Es 7 menos 10. Eso es 3. ¿Y 3 a cuánto equivalen logaritmos? A 1000. Nuevamente, ¿qué vemos? Vemos que hay una distribución en términos de concentración, de cantidad de sustancia, de fármaco, como ustedes lo quieran ubicar en este caso, desigual, dependiendo del pH que haya en cada compartimento. Y así como dijimos que un ácido débil tiende a acumularse en un compartimento más alcalino, para una base débil podemos decir que la base débil tiende a acumularse en un compartimento más ácido. Esta relación que trato de generalizar la podemos ver acá considerando 3 compartimentos con pH diferentes. Y podemos considerar un fármaco como la aspirina, que es un ácido débil, con un pK ácido de 3,5, entre el jugo gástrico que tiene un pH 3, el plasma 7,4 y la orina de 7,8. Según lo que habíamos dicho anteriormente, ¿qué era? Que si es un ácido débil, las sustancias ácidas tienden a acumularse en los compartimentos de pH más alcalino. Si consideramos la petidina, que es un narcótico o opiáceo, con un pK ácido es un fármaco básico, con un pK ácido de 8,6, la generalización me permite decir que entre estos 3 compartimentos, jugo gástrico pH 3, plasma 7,4 y orina 8, un fármaco básico, una base débil, tiende a acumularse o tiende a permanecer en los compartimentos más ácidos. Después, en las actividades prácticas, vamos a jugar un poco más o a tratar de ejercitar un poco más este concepto. En esta diapositiva vamos a considerar algunas otras variables que estaban contenidas en la ley de Fick, pero bueno, dándole cierta dinámica para poder entender qué es lo que ocurre y cómo se puede afectar la velocidad de absorción. Ya vimos la liposolubilidad a través del coeficiente de partición. Hablamos del efecto del pH sobre ácidos y bases débiles, teniendo en cuenta el valor relativo del pKa. Y ahora vamos a ver otros factores. En este caso, considerando una administración por vía oral, considerando que lo que se administra es un comprimido, uno tiene que considerar factores de que también imaginar qué es lo que ocurre cuando nosotros tomamos un comprimido.
El comprimido está constituido por el fármaco, o sea, el principio activo, que es el que va a tener que llegar a esa molécula diana, y excipientes que tienen que ver con cuestiones de tipo del preparado farmacéutico que van a hacer que o favorecer que la absorción de ese fármaco sea mejor. ¿Qué tenemos que seguir? Bueno, cuando uno consume un comprimido, ese comprimido primero se tiene que disgregar y después las moléculas del fármaco se tienen que disolver, porque lo que se va a absorber es la forma soluble, la forma libre de ese fármaco, teniendo en cuenta que es a través de una difusión simple en este caso, en la que veníamos considerando. Así sea a través de un transporte facilitado, también el fármaco tiene que estar soluble. O sea que hay un tiempo y hay un proceso que tiene que ver con la disgregación del comprimido y la disolución del fármaco. Ya cuando nos encontramos en esa situación, estamos en las situaciones en las cuales, algunas de las cuales planteamos, bueno, el fármaco ya está en condiciones de atravesar membranas, lo puede hacer a nivel del estómago, lo puede hacer a nivel intestinal. La intensidad con la cual se absorbe, ya dijimos, ayuda el coeficiente de partición lípido-agua, ayuda esta relación diferencial entre el pH y el pK ácido. Piensen que a nivel del estómago el pH es diferente del pH a nivel intestinal. Pero también existen otros factores que es importante a considerar en este proceso. Que en una de esas uno dice, y es muy liposoluble, entonces rápidamente se va a absorber. La relación pH favorece el aumento de la concentración de las formas no ionizadas y eso favorece también cómo atraviesa la membrana. Y eso lo hace altamente por sí solo más difusible o que va a atravesar la membrana más fácilmente. Puede ocurrir que en una de esas uno podría decir que un fármaco ácido a nivel del estómago, según la generalización que hicimos anteriormente, a nivel del estómago voy a tener más formas sin disociar, entonces sería mucho más factible que el fármaco ácido atraviese la membrana a nivel del estómago, mientras que a nivel intestinal el pH es más alto, entonces ese fármaco ácido va a tener una forma no protonada, una concentración de forma protonada más elevada, por lo tanto va a ser menor la disponibilidad para atravesar la membrana. Sin embargo, existen otros factores que hacen a que uno, en definitiva, pueda llegar de alguna manera casi a generalizar. Es una palabra que estoy usando mucho, pero bueno, siempre tiene una salvedad, pero a generalizar que los fármacos se absorben principalmente en el intestino delgado. No importa si sea ácido débil o base débil, en el caso de las absorciones en forma de difusión simple. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el intestino ofrece una gran superficie de absorción, es enorme. Y eso hace que supere cualquier situación de relación de concentración que genere
la diferencia entre el pKa y el pH, por ejemplo, o la liposolubilidad. Es una región donde hay también un elevado flujo sanguíneo. Para algunos casos sirve también la presencia de bilis, o sea, un efecto tensioactivo que puede favorecer. Y en el caso de las moléculas que no lo hacen por difusión simple, es en el intestino donde están los transportadores que va a utilizar para poder absorberse. Por lo tanto, el intestino delgado, y de alguna manera, es el principal sitio donde se absorben los. Bueno, hasta este momento en la presentación, refiriéndonos al proceso de absorción, nos focalizamos en el transporte por difusión simple, atravesando membrana a través de la fase lipídica. De ahí nos referimos al parámetro coeficiente de partición y también nos referimos, en el caso de fármacos ácidos y bases débiles, en la facilidad que tienen las formas no ionizadas de atravesar, de difundir a través de la membrana, a través de la fase lipídica. Sin embargo, hay una gran cantidad de fármacos cuya estructura molecular hace que tenga propiedades, sean estructuras que le dé características muy polares, bastante hidrosolubles a la molécula. Por tal razón, estos fármacos no pueden atravesar la membrana por difusión simple a través de la fase lipídica, sino que utiliza transportadores presentes en el enterocito, tales como pueden ser el polipéptido transportador de aniones orgánicos, transportadores de aminoácidos, proteína transportadora de péptidos. Estos transportadores son preexistentes y, diríamos, el fármaco no es que induce la expresión de ellos, sino que los fármacos utilizan estos transportadores para absorberse. Dentro de estos fármacos podemos mencionar a la levotiroxina, que es un fármaco que se utiliza como reemplazo hormonal en pacientes que tienen problemas de tiroides, el cual es un aminoácido. La metildopa, que también es un aminoácido que se le utiliza como antihipertensivo, al igual que el enalapril, que también es un antihipertensivo, pero que tiene una estructura similar a un dipéptido. La torvastatina, que es un inhibidor de la hidroximetilbutaril-CoA reductasa, su estructura química es un hidroxiácido orgánico que se utiliza para el tratamiento de la hipercolesterolemia. La valaciclovir, que es un antiviral que tiene una estructura similar a un dipéptido. Son fármacos que tienen una alta polaridad y, diríamos, son absorbidos a través de algunos de estos transportadores. No son los únicos fármacos, hay muchos más. Por lo tanto, cabe destacar que diríamos, esta forma de transporte de fármacos debemos tenerlas en cuenta y considerar que su importancia. Con esta diapositiva vamos a introducirnos en la comprensión de un parámetro farmacocinético llamado biodisponibilidad, focalizando en particular a la biodisponibilidad oral. Es por todos conocida la vía de administración oral. Invito a que realicemos un recorrido imaginario del fármaco que parte de un comprimido farmacéutico que ingerimos hasta que finalmente llega a la circulación sistémica.
Este fármaco contenido en ese comprimido se encuentra acompañado con otros compuestos químicos denominados excipientes que cumplen diferentes funciones que más adelante vamos a mencionar. A lo largo del tracto gastrointestinal, este comprimido debe disgregarse, el fármaco debe disolverse y en esas condiciones debe absorberse. O sea, soluble tiene que estar el fármaco para poder absorberse. Como ya mencionamos, los fármacos administrados por vía oral se absorben mayoritariamente en el intestino. Vía porta llegan al hígado y luego accede a la circulación sistémica. Ese recorrido lo podemos observar, digamos, a partir de estas flechas azules. La pregunta es, ¿todo el fármaco contenido en un comprimido llega a la circulación sistémica en la misma forma química o parte de la forma química en la cual estaba contenido en el comprimido o parte del mismo se va a perder en el camino? Hay fármacos que en determinadas circunstancias se absorbe casi en su totalidad y hay otros que lo hacen en muy bajo porcentaje. ¿Qué le puede ocurrir al fármaco para que se vaya quedando en el camino? Observando esta figura, podemos puntualizar algunas cosas que le pueden ocurrir. Por ejemplo, en la luz intestinal, la disgregación, o en el tracto gastrointestinal, la disgregación y disolución del fármaco contenido en el comprimido puede ser deficiente por distintas razones. Entonces no logra disgregarse, no logra disolverse y el fármaco sigue de largo, o parte del fármaco sigue de largo y no se absorbe. Acá vemos una fracción que podría no ser finalmente absorbida. También existen procesos metabólicos, ¿no?, correspondientes, o sea, de la microbiota intestinal, de las células intestinales y principalmente en el primer paso hepático, porque acá lo vemos, primer paso hepático, que reducen la cantidad de fármaco que accede a la circulación sistémica. Imaginemos que me coloco como observador en la circulación sistémica. Ahí como observador podría registrar la variación de la concentración plasmática del fármaco en el tiempo, tal cual se ve, se muestra en esta gráfica que tenemos acá. Que es similar a la que ya habíamos descrito con anterioridad. Estas curvas que establecen la relación de concentración plasmática del fármaco en función del tiempo me permiten cuantificar qué cantidad de fármaco contenido en un comprimido llega finalmente a la circulación sistémica. Sí, me lo permite. Cuando yo hablo de la administración oral de un comprimido, también podría considerar otras presentaciones farmacéuticas como las cápsulas o el jarabe. Hemos mencionado que en la administración de un fármaco por vía oral, una fracción del mismo puede que no llegue a la circulación sistémica. ¿Cómo se calcula el parámetro farmacocinético llamado biodisponibilidad
utilizando las curvas que representan la variación de la concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para lograrlo debemos comprender que el área bajo la curva, o sea, la superficie bajo la curva, que representa esta variación de la concentración del fármaco en el plasma respecto al tiempo, representa la cantidad del fármaco absorbido. La cantidad de fármaco que llegó bajo la misma forma química en que se administró. Si administro una dosis por vía intravenosa, por definición debo considerar que corresponde al 100% de biodisponibilidad. No se perdió nada. Lo que yo inyecto en la vena es una cantidad fija, no se pierde nada en el camino. Si definimos a la biodisponibilidad como la fracción de fármaco que alcanza la circulación sistémica en la misma forma que se administra, entonces el área bajo la curva correspondiente a la administración oral, en lo que acá vemos como gris oscuro, dividido el área bajo la curva de la administración intravenosa, que es lo que vemos acá como gris más claro, ese valor, o sea, la división del área bajo la curva de la administración por vía oral dividido el área bajo la curva de la administración intravenosa, será la biodisponibilidad oral. También puede expresarse, diríamos, como porcentaje con tan solo multiplicar por 100 el valor de esta relación. ¿Cuáles son los factores que influyen en la biodisponibilidad oral? Principalmente son los procesos de metabolización que son producidos por la microbiota intestinal, metabolismo producido por células intestinales y principalmente por el hígado, en ese primer paso hepático que ocurre después de la absorción a nivel intestinal. Hay otros factores que también pueden resultar importantes, como son la naturaleza de la formulación. Cuando se hace, dijimos que el fármaco para ser absorbido tiene que estar en su forma soluble, por lo tanto, si la forma farmacéutica es, por ejemplo, un comprimido, es necesario que ese comprimido se disgregue y el fármaco se solubilice para poder absorberse. Las formulaciones farmacéuticas, el fármaco está constituido por el fármaco y por excipientes que tienen distintas funciones como ser aglutinantes, diluyentes, digregantes, recubridores, saborizantes, colorantes, etc. La calidad y las características, o sea, hay muchos de estos compuestos que cumplen estas funciones que pueden presentar distintas calidades y en la preparación del formulado farmacéutico pueden generar problemas en cuanto a que no se disgregue bien o que no se solubilice bien el fármaco. Eso puede hacer que afecte la solubilidad del fármaco.
Otra es la estabilidad química del fármaco, que también está vinculada con estos excipientes, en el cual, por ejemplo, si el fármaco es ácido lábil, tiene generalmente cubiertas entéricas, y si no son de buena calidad o el paciente eh, rompe ese comprimido, rompe esa cubierta entérica, al pasar por el estómago va a hacer que gran parte del fármaco se degrade y por lo tanto va a haber menor absorción y va a disminuir la biodisponibilidad. Hay otros factores como son el vaciamiento gástrico, el tránsito intestinal, que eso puede hacer que diríamos, no alcance o no dé los tiempos suficientes para que el fármaco sea absorbido. A veces, si se hacen lentos, por ejemplo, el vaciamiento gástrico, por alguna razón se puede enlentecer el vaciamiento gástrico, eso podría llegar hasta incluso generar degradación del fármaco. La presencia de alimentos en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, en el caso de esos fármacos que hemos mencionado que tienen mayor polaridad y son absorbidos a través de transportadores de membrana. Esos transportadores generalmente, por ejemplo, ahí vimos transportadores de L-aminoácidos o de dipéptidos, en presencia de alimentos, compiten por ese transportador y el proceso de absorción se puede hacer más lento e incluso se puede hacer deficiente porque al hacerse más lento la bacterias o la microbiota en el intestino pueden degradar esos fármacos y termina produciéndose una menor disponibilidad del fármaco. En otros casos, en otras vías de administración, por ejemplo, el flujo sanguíneo en la zona de administración puede ser, diríamos, una variable que afecta la biodisponibilidad. En esta diapositiva voy a intentar ejemplificar cómo se calcula la biodisponibilidad de un fármaco con la finalidad de brindarles una posibilidad más para facilitar su entendimiento. En la gráfica se observan dos curvas experimentales que relacionan la concentración de un fármaco en el eje Y versus el tiempo en el eje X para una misma dosis administrada por vía intravenosa y por vía oral. Esta gráfica corresponde a un estudio farmacocinético del esomeprazol, que es un fármaco del grupo de los inhibidores de la bomba de protones, que actúan en el tracto gastrointestinal, reduciendo la secreción de ácido gástrico al inhibir la ATPasa protón-potasio en la membrana celular de las células parietales del estómago. Este grupo de fármacos lo vamos a ver posteriormente, en otro trabajo práctico. El estudio se realizó con 8 perros a quienes se administró una dosis única del fármaco de 1,25 miligramos kilo y se fueron haciendo tomas de sangre a diferentes tiempos con la finalidad de cuantificar la concentración del fármaco en cada una de esas muestras. Con estos resultados se construyó esta gráfica. Estos círculos negros corresponden a las concentraciones plasmáticas de la vía
intravenosa, y los cuadrados negros corresponden a la curva generada a partir de la administración por vía oral. En una diapositiva anterior dijimos que el área o superficie bajo la curva de cada una de estas curvas representa la cantidad de fármaco que llegó finalmente a la circulación sistémica. Y que por definición dijimos que la biodisponibilidad de la vía intravenosa es del 100%. Como podemos ver, esta superficie azul representa la cantidad de fármaco que corresponde al 100% de biodisponibilidad del fármaco administrado por vía intravenosa. Cuando observamos la curva correspondiente a la administración oral, el área bajo la curva, que es esta superficie roja, debemos comprender que es la cantidad del fármaco que llegó a la circulación sistémica a través de esta vía, la vía oral. Cuando comparamos ambas superficies, podemos ver que la superficie o el área bajo la curva de la administración intravenosa, o sea, la correspondiente al azul, es mayor que la correspondiente a la administración por vía oral. En este caso, la biodisponibilidad del fármaco lo calculamos como, habíamos dicho, la relación entre el área bajo la curva correspondiente a la administración por vía oral dividido el área de la curva correspondiente a la administración intravenosa. Esta relación dijimos que es la biodisponibilidad. Como dijimos, también puede expresarse como un porcentaje con tan solo multiplicar por 100 este valor de biodisponibilidad. En este experimento vemos que la biodisponibilidad, la mediana de este experimento, es de 0,63. O sea que podríamos decir de cada 100 gramos de fármaco, miligramos, gramos es una bestialidad, de cada 100 miligramos de fármaco que se administra por vía oral, solo 63 miligramos llegan a la circulación sistémica. En la siguiente gráfica vamos a observar cómo puede variar la biodisponibilidad de un fármaco en un mismo paciente debido a cambios de factores que puedan afectarla. En estas curvas podemos observar la variación de la concentración de paracetamol en el tiempo. Para la administración por vía oral en pacientes obesos que fueron sometidos a una gastrectomía, que es una cirugía que permite reducir drásticamente el tamaño del estómago. Muchos parámetros que influyen en la absorción de un fármaco pueden modificarse después de la cirugía. Por ejemplo, el volumen y el pH del estómago, la motilidad gástrica y el tiempo de tránsito. En este caso, descubrir los efectos de la cirugía en la terapia con medicamentos debería permitir una mejor atención del paciente, por ejemplo, logrando un mejor ajuste de dosis. En esta figura vemos que después de la cirugía, la biodisponibilidad del paracetamol es mayor, o sea, el área bajo la curva roja es mayor
respecto al área bajo la curva azul, que corresponde a los pacientes obesos antes de la gastrectomía. O sea, de la biodisponibilidad del paracetamol después, o sea, esta superficie de la gastrectomía es superior, es mayor que la biodisponibilidad del paracetamol antes de la intervención quirúrgica con el paciente obeso. Los factores que justificarían este cambio farmacocinético pueden ser varios. Los invito a imaginarlos, a plantearlos como hipótesis. Eso incluso se puede hablar, si quieren, en el trabajo práctico. Aunque les advierto que los autores de esta investigación no llegaron a conclusiones ciertas. Sin embargo, se concluye que después de este tipo de cirugía se debe tener precaución, ya que una exposición más alta al paracetamol puede aumentar el riesgo de la hepatotoxicidad a dosis diarias máximas indicadas para los pacientes no obesos, por lo que debería considerarse el ajuste de dosis. En este cuadro podemos observar, según la vía de administración de los fármacos, el rango de biodisponibilidad que pueden presentar distintos fármacos. En el caso de la administración por vía intravenosa, por definición habíamos dicho que siempre la biodisponibilidad es del 100%. En el caso de las vías intramuscular, subcutánea, transdérmica, observen que el rango de biodisponibilidad de los fármacos oscila entre el 75 y el 100%. Y vamos a encontrar en la vía oral, por ejemplo, y en la vía inhalatoria, rangos de biodisponibilidad mucho más amplios que pueden ir de el 5 a menos, por más cercano que sea, del 100%. En el caso de la rectal, debemos considerar también una vía en la cual el rango es bastante amplio, entre 30% y menos de 100%, teniendo en cuenta que la administración por vía rectal y la absorción a través de las venas hemorroidales superiores o inferiores, una de ellas pasa por el hígado y la otra no pasa por el hígado, ese límite de distancia hace que también, diríamos, el rango de biodisponibilidad, diríamos, sea bastante amplio. Esto es un dato como para que ustedes consideren cuando incluso hablamos en la tabla anterior donde hablamos de las características, de las ventajas y de las desventajas de las vías de administración y mencionamos que la vía de administración oral, uno de los problemas era la variabilidad en la absorción, porque depende fundamentalmente, depende de muchos factores como vimos en diapositivas anteriores. En el trabajo práctico número 1 de farmacoepidemiología, tratamos el tema de medicamentos genéricos. Como se puede leer en la diapositiva, desde 1996 la Organización Mundial de la Salud utiliza el término medicamentos genéricos para referirse a los productos
farmacéuticos intercambiables con el producto innovador que se elaboran sin licencia tras haber vencido la patente u otros derechos de exclusividad, definiendo como productos farmacéuticos intercambiables a aquellos que han demostrado bioequivalencia terapéutica a través de estudios de biodisponibilidad. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto sobre biodisponibilidad hasta este momento en este video, la idea es definir el concepto de bioequivalencia para comprender concretamente a qué nos referimos cuando hablamos de medicamentos genéricos. Los estudios de bioequivalencia se utilizan como herramientas para demostrar que un medicamento genérico tiene la misma eficacia terapéutica que el medicamento innovador de referencia, existiendo entonces la posibilidad del uso alternativo de uno u otro. De esta forma se evita la realización de nuevos ensayos clínicos que resultan muy complejos y costosos de llevar a cabo. En definitiva, los estudios de bioequivalencia son mucho más asequibles. Estos estudios se basan en el principio de que en una misma persona, si un principio activo contenido en la misma cantidad en dos medicamentos similares, la especialidad genérica y la de referencia, se absorben la misma cantidad y velocidad en la sangre, se va a hallar en el lugar donde ejerce la acción en una concentración similar, ejerciendo entonces un efecto terapéutico también similar. En estos estudios, los datos farmacocinéticos se asimilan a los datos terapéuticos para poder establecer la equivalencia. Una especialidad de referencia es un medicamento innovador resultante de un proceso largo y costoso de investigación y desarrollo por parte de una compañía farmacéutica. Su calidad está avalada por la realización de estudios químicos, farmacéuticos y biológicos, su seguridad por estudios farmacotoxicológicos y su eficacia por estudios clínicos. Una especialidad de referencia sirve de base y comparación para la elaboración de una especialidad farmacéutica genérica. En estas gráficas podemos observar que las curvas que representan la variación de la concentración del fármaco con el tiempo de las formulaciones de referencia y el genérico son superponibles. O sea, vemos esta gráfica y son muy similares o directamente superponibles, iguales o casi iguales. Observando que muestran la misma velocidad de absorción y cantidad de fármaco absorbido, que como lo hemos visto anteriormente, lo calculamos como el área bajo la curva. Esta observación nos permite concluir que ambas formulaciones son equivalentes. Este tipo de estudios farmacocinéticos de bioequivalencias también son costosos. Por tal razón suelen no realizarse. Cuando no se hacen estos estudios de bioequivalencia, como suele ocurrir en nuestro país, no podemos decir que contamos con medicamentos genéricos, sino debemos más correctamente decir que contamos con medicamentos similares. Dos medicamentos pueden contener la misma concentración
en principio activos y no ser bioequivalentes. Hay algunos factores que pueden influir en la no bioequivalencia de un medicamento genérico con respecto al medicamento de referencia. Uno de estos factores es el empleo de distintos excipientes. No es obligatorio emplear en un medicamento genérico la misma composición de excipientes que los empleados en el medicamento de referencia. A pesar de ello, conviene tener en cuenta y valorar los excipientes empleados en el medicamento de referencia porque en ocasiones la presencia de un excipiente puede condicionar la cinética del medicamento y ser la causa de la no bioequivalencia. Otro factor puede ser el empleo de distintos procesos de fabricación. Distintos procesos de fabricación que los empleados para la fabricación de medicamentos de referencia pueden conducir a una más rápida o más lenta disolución o absorción y por ello conducir a distintos efectos terapéuticos incluso. En estas gráficas podemos definir diferentes situaciones. En esta primera gráfica observamos que la formulación de referencia, la que está representada con la línea azul, y la formulación genérica, representada por la línea roja, son superponibles, con una misma velocidad de absorción y una misma área bajo la curva. Esta superposición nos permite concluir que estos dos formulados son bioequivalentes. En esta segunda curva vemos que la formulación que pretende validarse como genérica, que es la que corresponde a la línea verde, presenta una menor biodisponibilidad. O sea, el área bajo la curva verde es menor que el área bajo la curva del medicamento de referencia. Por tal razón, no sería bioequivalente y tampoco podríamos o se podría aceptar como medicamento genérico. En esta tercera gráfica, la formulación que pretende validarse como genérica, que es la de la línea azul, si bien presenta una biodisponibilidad, un área bajo la curva similar o casi igual a la de referencia, difieren en la velocidad de absorción, alcanzando una concentración máxima a mayor tiempo. En este caso, tampoco podríamos aceptarlo como un medicamento genérico. Bueno, con esta diapositiva llegamos al final de esta primera entrega de farmacocinética, donde desarrollamos algunos aspectos introductorios y el proceso de absorción. Estos contenidos van a estar relacionados en principio con el trabajo práctico número 1 de farmacocinética. Bueno, espero que descansen un poquito, después se pongan a ver los problemas que les proponemos para desarrollar los trabajos prácticos. Y en la próxima entrega de seminario teórico vamos a tratar el proceso de distribución. Para cualquier consulta referida en este caso a este seminario, pueden escribir a la dirección de email que está ahí abajo. Y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias.